Bien, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Vamos a continuar con nuestro tema de procreación y embarazo, Grupo México. Va a ser así grabado por las cuestiones técnicas. Y continuamos y quedamos acerca de un tema súper interesante que la misma Biblia se explica, se determina, y con lo que se sabe, con lo que hemos por ahí conocido, sobre todo también a través de las neurociencias, del desarrollo embrionario, etcétera, todas esas disciplinas médicas, científicas, que finalmente lo que han hecho es confirmar lo que está escrito en la Biblia. Ustedes lo saben bien. Y estuvimos viendo el proceso de lo que ocurrió con el embarazo de Juan el Bautista con Zacarías y su madre Elizabeth. Y llegamos a un punto muy importante comprenderlo, porque esto nos abre la configuración a la propia formación intrauterina del ser humano y de la capacidad que tiene de ser un ser espiritual. Un postulado que menciono es acerca de que el hombre ya es un ser espiritual aún antes de nacer, situación que ya está revelada en la palabra de Dios, o sea, ya está dicho. Desde antes de que naciese yo ya te conocía, ya te había yo puesto nombre, ya tenías un destino marcado por Dios mismo, o sea, toda una serie de aportaciones que nos revela en la palabra de Dios, eh, Dios mismo, a través de los hombres que le escribieron. Si esto es así, debemos tener evidencias consistentes de que esto no solamente fue dicho por los profetas, por palabra de sabiduría en todos los escritos del Antiguo Testamento, sino que se haya cumplido y que se haya cumplido con extraordinaria exactitud. Eso es justamente lo que sucedió cuando recién ha ocurrido el milagroso embarazo de Elizabeth, que era una mujer avanzada de edad, al igual que su padre Zacarías, como lo vimos la sesión anterior, y que, bueno, pues sucedió y algo ocurrió a los 6 meses de embarazo de Elizabeth con Juan el Bautista, que ya se tenía el nombre dado por el ángel, por el mensajero de Dios, que ese debía ser su nombre. Llegado a ese punto, y fue ahí donde nosotros hicimos lectura la sesión anterior, vamos a continuar con lo que está escrito en el libro del Evangelio según San Lucas. Ahí nosotros encontramos este acontecimiento histórico, pero que nos abre mucho la luz acerca de este proceso y que debamos de alguna manera nosotros poder encontrarle una aplicación hacia nuestra realidad, hacia nuestra verdad presente, nuestra realidad presente, sobre todo en el caso de mamás que tienen actualmente a sus bebés o que están por tenerlos, inclusive alguien que está pensando llegar a tener un bebé, o sea, una mamá, quien sea. Y estuvimos haciendo lectura del capítulo 1, según San Lucas, del Evangelio, y llegamos ahí hasta el versículo, iniciamos ahí, capítulo 34, en que le ha sido anunciado a María, la madre del Señor Jesucristo, acerca de lo que va a acontecer con él y que había sido la elegida para dar a luz al Mesías Redentor. De una manera que tiene su explicación, en la cual sería la expresión viva del Dios vivo encarnado en la tierra, en este ámbito terrenal. Ese era el plan y la estrategia desde el principio que se anunció y a través de todos los profetas se fue anunciando de que debía ser así. Cuando se anuncia este hecho
y se cumple, y la mujer que ha sido seleccionada, una adolescente, María, o Miriam, como también le llaman, que vivía en el pequeño pueblo de Nazaret, ahí es donde llega este mensajero y le dice que por obra del Espíritu Santo habrá este engendramiento. Ahí nos acordamos nosotros de varios hechos puntuales que ya se habían realizado en el Antiguo Testamento, que quedaron escritos en la Torá y lo reconocemos fácilmente desde el principio de la vida, cuando en el Génesis 1.1 dice: en el principio la tierra estaba, no había nada, estaba creando apenas el cielo y la tierra, y ahí empezó el proceso de la creación de la materia, el espacio y todas las leyes físicas y químicas que sabemos que existen. Ahí fue donde surgió el primer hombre, del polvo de la tierra, que somos eso, nosotros, todos nosotros, organizada, inteligente y con espíritu. Este mismo principio se va a dar en una manera profética desde Adán y Eva, cuando ellos ya salen del huerto del Edén, y se le anuncia a la mujer que ella será depositada en ella la semilla de él, que habría de derrotar al enemigo de la humanidad, que es la serpiente antigua. Así está descrito en el Génesis 3. Llega el momento de que esto se deba cumplir. El precedente de Juan el Bautista va a ser muy importante, porque debía de anunciarse de una manera tajante, radical, sin interrupción, el anuncio de la llegada del Mesías, que eso es precisamente para lo que nace Juan el Bautista, que la palabra profética que saliera de Juan el Bautista en su ministerio fuera irrebatible, fuese de tal manera creído, que cuando él empieza su ministerio de profeta a anunciar, mucha gente se acercó a escuchar, a oír. Muchos se bautizaron en el bautismo que él instituye, Juan el Bautista, para arrepentimiento de pecados solamente. Y mucha gente se fue a bautizar ahí, hizo discípulos, inclusive soldados del Imperio Romano se bautizaron. Algunos religiosos de esa época se bautizaron en el bautismo de Juan el Bautista, porque era tal el impacto que causaba su enseñanza, que se arrepentían de sus vidas, pero no había la posibilidad de una redención. Precisamente eso es lo que iba a ocurrir. Y tenía que ser una palabra tan poderosa que solamente alguien que hubiese sido concebido en un ámbito espiritual, altamente espiritual, como lo fue Juan el Bautista con sus padres, un sacerdote y su esposa, Zacarías y Elizabeth, tuviese este impacto. Voces espirituales que llegaban a los espíritus de sus oyentes. Y así sucedió. Recién ya está embarazada Elizabeth de 6 meses, cuando ha recibido el anuncio María de que ya, y por obra del Espíritu Santo, en la que no hubo intervención de hombre, de un varón, sino simplemente la materia prima humana de María, era suficiente. Como haya sido suficiente el que haya sido extraída la mujer de la costilla de Adán, para un Dios creador y sabio, fue suficiente eso, las células de la costilla de Adán, para generar a la mujer, con el manejo cromosómico de determinación de género, etcétera, todo lo que la biología y la genética sabemos. Cuando esto ocurre en el cuerpo de María, y nos acordamos de algo que profetizó Isaías en Isaías 66.9, que el mismo Señor Dios participa del proceso de la gestación, cuando dice: yo que hago dar a luz, yo que hago nacer, yo que hago que suceda el engendramiento. Sí, impediré el nacimiento, dice tu Dios, ¿no? Entendiéndolo, lo he acomodado para que haya mayor claridad en el versículo, simplemente en el orden en el que se da. Y vemos la intervención espiritual para que el ser humano sea engendrado con
la cualidad de tener espíritu. Ya no iba a ser necesario que el Señor le diera espíritu a cada ser humano nacido, no, sino que ya iba a ser de algo que estaba implícito en la genética y en la biología molecular y celular biológica de la procreación. De tal forma que en el caso de Juan el Bautista así fue. El mensaje de ser seres espirituales ya está dado desde el principio. Ya no tenemos esa dificultad, porque el Padre de los Espíritus ha incluido en el ser humano, en su información genética, algo que se descubrió por un biólogo genetista muy eminente, el doctor Hammer, en donde él descubre un gen que se llama el VMAT2, es la abreviatura de este nombre, de este gen, que así se le reconoce en la ciencia, el gen de Dios. Y que este gen, exclusivo del ser humano, propicia, juntamente con todas las estructuras neuronales que tenemos en nuestros circuitos cerebrales para la espiritualidad, que si bien ya están dadas las estructuras y ya está este gen presente, lo único que falta es activar lo que es el espíritu, que ya está listo para ejercer su presencia en todos nosotros. Y eso es precisamente lo que está a punto de ocurrir con el embrión que lleva y porta ya en su vientre María. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Bueno, habiéndosele anunciado el ángel, y se le anuncia y ella se sorprende, dice: es que yo no conozco varón alguno, yo no sé de qué se trata esto. En el 35, Lucas 1, le responde el ángel a María y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La sesión anterior explicamos esto. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, será llamado, será reconocido por llevar la configuración de su Padre. Ahí por eso se dice, será llamado Hijo de Dios. Y podríamos ahí encontrar, todos nosotros tenemos un nombre que nos ha sido dado por nuestro Padre y nuestra Madre, ¿no? Bueno, ¿cuál es el nombre de Dios? Dios. Por eso Él será llamado Hijo de Dios, porque tiene el nombre de su Padre. Es decir, si le preguntaran: ¿y tú cómo te llamas? Al Señor Jesucristo, Él podría haber dicho muy fácilmente: me llamo Dios. Bueno, pero Él no lo hizo así, sino que hubo sabiduría y prudencia, humildad, suma humildad, y Él se reconocía que provenía de su Padre. Varias veces lo encontramos mencionado en los evangelios, y así fue. Cosa que por eso causó un gran escándalo a los fariseos y a los religiosos de su tiempo. Bueno, seguimos. El versículo 36. De ahí empezamos lo que ocurrió en este encuentro. Dice: y aquí tu pariente Elizabeth, bueno, se le dice a María, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. O sea, bueno, ya estaba etiquetada, inclusive la esposa de Zacarías, Elizabeth, es que es estéril, porque se consideraba como una disciplina para las mujeres en ese tiempo. ¿Cómo va a ser posible, no? Pero bueno, algo tendrá con Dios, algo pasará, algo habrá ahí, por lo cual esto ha ocurrido. Perfecto, así está la situación. Y María, cuando recibe este mensaje, que se le ha dicho en el 37, porque nada es imposible para Dios, creo que esta es una máxima que siempre debemos tener presente. Entonces María le dice en el 38: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esto fue importantísimo que sucediera, porque aquí entran en operación no solamente la disposición y la voluntad de María, sino que presta todo su ser, su cuerpo, su inteligencia, su configuración social y emocional, de que ocurriese un embarazo, sabiendo que estaba comprometida en matrimonio con José,
y que eso no iba a ser un obstáculo para que esto ocurriera. Muchísimas cosas pasaron por la mente, por las emociones de esta jovencita. Ella puede decir, no, pero me va a ir mal, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Y qué le voy a decir a mis papás? ¿Qué le voy a decir a mi prometido, a José? ¿Qué le voy a decir a la gente, a mi familia, a mis amigos, amigas? ¿Cómo les voy a explicar? Ahí vemos cómo la voluntad se rinde y se somete al mensaje del mensajero que era portavoz de la voluntad de Dios. Comentamos la sesión anterior que posiblemente ni se acordaba de que todas las señoritas de esa época anhelaban ser la escogida para dar a luz al Mesías cumpliendo las profecías. Tal vez la ubicación en circunstancia y tiempos no lo tenían tan en cuenta, tal vez sí, tal vez no, sería motivo de plática, y tú serás tú, y a mí, ay, ojalá yo fuera, ojalá yo fuera. ¿Cómo se admira algo, un suceso extraordinario y positivo? Así sería el entusiasmo, tal vez en las pláticas, las charlas entre jovencitas adolescentes. No lo sabemos, pero no ha cambiado mucho eso, sigue siendo igual. Bien, pero eso fue lo que ocurrió. Entonces esta disposición hace que siga el proceso. Bien, adelante, se va a hacer así. Dice el 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. Y entró a casa de Zacarías, en casa de el padre de Juan el Bautista, y saludó a Elizabeth. Y este es el versículo clave, 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí es necesario que nos detengamos un momento para analizar esto que ocurrió. ¿Qué pasó? Algo había cambiado. ¿Qué había cambiado en la persona de María? Lo que había cambiado en la persona de María es que estaba una persona gestándose, el Hijo de Dios, pero en todo y total absoluto desarrollo embrionario. Interesante, ¿no? Que tal vez algunos de ustedes no se habían puesto a pensar. Pero a ver un momento. El Señor Jesucristo pasó por el proceso desde la gametogénesis, es decir, con la aparición de un espermatozoide con el mensaje del sacado de la misma creación, hecho de lo que no era lo que es, que así lo hace Dios, en el óvulo de María, sí, y que en ese esperma celestial y único, sin que hubiera una cuestión biológica de por medio, porque tenía que ser totalmente espiritual, para no ser portador de la genética de un hombre, que desde Adán hasta Zacarías, que portaban la genética biológica de una raza en desobediencia y ruptura de comunión con el Padre, con Dios mismo, sí, debía ser así. No debía de haber esa interferencia. Por eso tenía que ser una creación nueva, totalmente nueva. Un espermatozoide totalmente creado, si bien sacado del contexto de la misma creación, orgánica y celularmente hablando, pero que debía tener la genética divina y única de Dios, sin que hubiera ninguna interferencia ni a nivel del alma ni a nivel del orgánico. No se confundan, no fue una cuestión de que haya sido como es en el ser humano, simplemente apareció. Y ya, pero el óvulo de María sí tenía toda la configuración de la genética que provenía del rey David, al que se le había prometido que tendría un descendiente que heredaría un trono eterno, que sería Dios y Rey eterno, con un trono eterno, y que sería el Mesías. Porque María, como ustedes se acordarán, tenía como antepasado al rey David. También había un parentesco, una línea más, un poco más indirecta con José, su futuro esposo. Pero bueno, eso tiene otra configuración. Aquí el caso está que estaba la genética de David, del rey David. Y de así, si nos vamos hasta atrás, llegaremos hasta Adán,
el primer ser humano sobre la tierra. Cuando sucede esto, y en este saludo, entendemos que el proceso que estaba llevándose a cabo en la persona del Señor Jesucristo, y esto nosotros podemos, porque posiblemente alguien se esté preguntando, pero bueno, ¿cómo va a ser que él haya participado de este proceso eh, de periodo embrionario? Claro que sí. Miren, si nosotros damos lectura a la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, hay varios versículos que nos confirman esto de la persona biológica del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 14 del capítulo 2 de los Hebreos: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, una de las estrategias y plan de parte del Señor Dios era que Él mismo se encarnara a través de este embarazo, para que al adquirir biológicamente un cuerpo y una estructura corporal, Él también participara desde el proceso embrionario, el nacimiento, la infancia, la adolescencia y la adultez temprana, hasta los 33 años de edad en que Él fue crucificado. ¿Y por qué era necesario? Para que Él pudiese librarnos de la muerte cuando resucitara. Pero tenía que hacerse hombre como el ser humano, con cuerpo, para sufrir todas las consecuencias de la desorganización de la materia, es decir, del deterioro del crecimiento, hasta llegar, como nosotros, a la vejez. Él tenía que participar de todo esto. Y así fue como se dio. Y hay otras escrituras que también nos hablan de esto. Miren, aquí vamos al capítulo 4 de los Hebreos, versículo 15, para que veamos cómo era necesario que se diese así el nacimiento y el desarrollo de Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, o sea, de lo débiles que somos en cuanto a la fortaleza espiritual, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Y ¿por dónde es donde vendría el pecado? Por la responsabilidad espiritual perdida por Adán, y que se iba heredando generación tras generación. Por eso es que no podía haber alguien que tuviese esa participación. Así es que nosotros encontramos cómo el Señor Jesucristo tiene esta configuración también, en donde tengamos nosotros una oportunidad que se iba a dar, que la vamos a entender más adelante. Bien, regresando a esta visita que hace Elizabeth, cuando la saluda María, y María, al expresar el saludo y lo escucha Elizabeth, pasa algo con el feto Juan, porque estaba en el 6º mes de embarazo. Ya tenía todas las posibilidades de una supervivencia difícil, pero ya la tenía. Y dice que salta en el vientre, saltó en su vientre. ¿Saltó por qué? Porque a los 6 meses de embarazo, un bebé oye, escucha, sí, se ha comprobado que el sistema auditivo ya está desarrollado. Pero ¿por qué tenía que saltar exactamente? ¿Cuántas veces habían saludado antes a Elizabeth de que vieron el milagro? Porque era muy visitada y todos se admiraban del milagro que había ocurrido. ¿Cuántas personas no la saludaban? Y en ninguna hubo esa como ocurrió cuando María la saludó. ¿Por qué saltó Juan? Y además, un elemento importantísimo que ocurrió también ahí, que no solamente saltó Juan dentro del vientre, 6 meses de embarazo, un feto de 6 meses, sino que también Elizabeth, y aquí lo dice claramente, que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cuando recibe el saludo de María. O sea,
María tenía esa autoridad espiritual como para que saludara a su prima y fuese llena del Espíritu Santo? No, nosotros sabemos que el bautismo, el ser sumergido en el Espíritu Santo, solamente lo hace una persona. Y quien lo hace, esa persona que lo hace, es el Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos bautiza en el Espíritu Santo, Él es el que nos sumerge. Y así se sabe y se sabe hasta el día de hoy, se sigue haciendo y se seguirá haciendo. Entonces, cuando salta Juan el Bautista, cuando Elizabeth, su madre, es llena del Espíritu Santo en el saludo, fíjense lo que sigue pasando, porque debemos de tener todo el cuadro completo. En el versículo 42 dice, y exclamó a gran voz y dijo, Elizabeth, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Oigan, habían pasado solamente algunos días de que había acontecido con María la visita del ángel y su embarazo. ¿Cómo supo Elizabeth que estaba embarazada a días de haber ocurrido, si todavía ni le decía nada? Nosotros vemos que al ser llena del Espíritu Santo, Elizabeth, ya está operando uno de los dones del Espíritu Santo en Elizabeth, que es palabra de ciencia, y por eso le dice, y bendito sea el fruto de tu vientre. O sea, esto es palabra de sabiduría. Darse cuenta de un acontecimiento espiritual por revelación del Espíritu Santo que opera en Elizabeth. Por eso es lo que le dice en el vientre, en lo que está en el vientre de María. Y cuando esto se dice, el 43, dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y vean otra cosa que dice Elizabeth. ¿Por qué llega la madre de mi Señor a verme? ¿Por qué? ¿Cómo reconoció la presencia del Señor Elizabeth en el embrión que portaba María? Que le da un trato del Señor. Y sabemos muy bien que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, solamente se le da reconocimiento al Señor con S mayúscula, a Dios, a la presencia de la deidad. Y Elizabeth le está dando el reconocimiento de ser el Hijo de Dios, de ser Dios encarnado, de ser el cumplimiento de las profecías que estábamos ahí leyendo en Isaías, que mencionamos la sesión anterior, y que no solamente discierne espiritualmente con palabras de ciencia el embarazo de María, sino también que es la portadora del Dios encarnado, del Dios viviente, hecho carne, el Verbo lleno de gracia que se hizo carne. Toda una gran revelación. Cuando ella lo saluda, dice, porque en cuanto, el 44 estoy leyendo, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Qué pasó con Juan? Juan, que ya había sido profetizado, que sería reconocido y llamado al ministerio profético, y que les recuerdo el capítulo 1 de Lucas, versículo 14, en donde se le dijo a Zacarías, que ya le ha anunciado que se llamará Juan, el 14 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, y el 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y eso es lo que estaba ocurriendo en el 6º mes de embarazo de Elizabeth. O sea que a los 6 meses de embarazo de Juan el Bautista, en el vientre de Elizabeth su madre, cuando salta de alegría, ¿es lleno del Espíritu Santo? Sí, pero que hasta que escuchara la voz de María, ya dijimos, no fue el instrumento, fue la herramienta María, pero quien lo bautiza en el Espíritu Santo a Juan el Bautista es Jesucristo, aún en configuración embrionaria. ¿Por qué?
¿Qué entendemos? Que el Espíritu y el Espíritu que proviene del Padre de los Espíritus, la voz del Espíritu del Padre, la voz del Espíritu Santo, no es una cuestión que se dé en un ámbito terrenal, en este ámbito material, en este ámbito de leyes físicas, químicas, etcétera, sino que es un acontecimiento total y absolutamente espiritual. Y estamos hablando de la verdad eterna, de la eterna presencia de Dios mismo en todos los planos, ¿no? Que a mí me da la impresión, bueno, es un punto aparte, hay un principio en la física cuántica, en las conexiones cuánticas, que tiene que ver algo con que se llama el principio de la incertidumbre, que nunca hay un momento fijo, sino que todo transcurre rapidísima, pero hay lapsos donde está ubicada la eternidad, así quiero entenderlo, y que nosotros en este plano de materia es imposible que la podamos detener y meternos ahí. Bueno, en el plano de la verdad eterna está precisamente entre el movimiento que hay entre la materia. Ahí está el plano de lo eterno. Y ahí es donde ocurren las cosas de Dios. Y es imposible para el hombre lograrlo. Solamente Dios lo hace, porque Él sí está ahí dentro. Y ahí es en ese momento en el que se da esta entrevista de espíritu a espíritu. Es decir, el espíritu del Mesías Redentor que ya está en el embrión de él mismo, con el espíritu de Juan el Bautista, que tiene 6 meses de desarrollo. No había problema. Ahí es una cuestión de espíritu a espíritu, en el que le da la unción, la habilitación, el entrenamiento momentáneo que requería en Juan el Bautista, en el espíritu de Juan el Bautista, para que fuese ya reconocido como el profeta, el anunciador, como precursor de la llegada del Cordero de Dios, el Salvador del mundo, en su ministerio de profeta. Eso es justamente lo que va a ocurrir. Y eso está sucediendo, que Jesús está bautizando a su primo, llenándolo del Espíritu Santo. Y no solamente a él, a Juan, sino también a María, también a Elizabeth. Y vean, Elizabeth ya está profetizando, ya está con palabra de ciencia, ya está diciendo lo que está ocurriendo. Sino que aquí también María reconoce el señorío de su propio hijo que porta como su Señor y Salvador. Esto lo encontramos y seguimos la lectura en el versículo 42. Le estábamos ahí leyendo. Y exclamó en gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. ¿A cuál Señor? Al Señor que portaba, al Señor Dios, al Señor que ya había sido hecho carne en su vientre a través de Cristo Jesús. Dice, y seguimos la lectura en el 48. No, perdón, el 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, está reconociendo al único Salvador que hay del género humano en el ámbito espiritual, que es a Jesucristo. Está confesando al Señor Jesús como su Salvador, porque los tres, Juan, Elizabeth y María, están teniendo un encuentro personal con el Señor Jesucristo y están siendo llenos del Espíritu Santo, los tres. Un encuentro con el Salvador. Ellos fueron los primeros. Los primeros. Y esto dignifica total y absolutamente a la mujer. La mujer a partir de este momento es santificada, es restaurada y restituida por la sujeción que tuvo Eva en el huerto del Edén al dejarse extraviar en sus sentidos por la serpiente, y que la hace que sea separada de su comunión con Dios y con su marido Adán, y que ella va a concebir la mentira
y la serpiente logra que ella fuese el padre de la mentira. Y ahora lo que está ocurriendo en este acontecimiento tan impresionante, en el que hay dos varones presentes, uno que es Juan el Bautista, totalmente humano, con toda su configuración genética XY, en todas sus células. Ahora tenemos al Hijo del Dios encarnado, que solamente tiene una configuración de la mujer, Y, cosa que se comprobó, que es otra historia, de la sangre que se encontró seca en el monte del Gólgota por un arqueólogo amateur muy reconocido, y que él encontró la sangre seca en un lugar abajo del monte Calvario. Y al restaurar y reconstituir esa sangre, que no se pensaba que se podía y se pudo, que estaban vivas esas células, al pasar un proceso de rehidratación, se encontró que no tenía el cariotipo del padre, solamente tenía el de la mujer. ¿Cómo era posible? La única explicación es que era la sangre del Mesías Redentor. Y esa presencia, ese encuentro personal de un varón que era el Señor Cristo Jesús, el Redentor, redime a la mujer, la santifica y la aparta nuevamente y la regresa a su configuración, como fue en el principio. Por eso la mujer es de altísima, gran estima delante de Dios, de gran estima para el Mesías Redentor. Y vamos a ver qué tan grande estima ha tenido el Mesías Redentor con la mujer, que él se mantuvo totalmente virgen durante toda su vida terrenal de Jesucristo, el Jesús de Nazaret, que nunca participó en un compromiso marital para preservarse e ir a su martirio en la cruz virgen, porque él tiene una boda pendiente y que es con la iglesia, su futura esposa. Por eso es que debe llegar virgen a la cruz. Eso es otro tema que trataremos. Regresamos a este encuentro personal. Cuando ocurre este acontecimiento y los tres reconocen, claro, ya Juan lo reconocería cuando estuviera en su ministerio profético, pero al menos Elizabeth y María ya reconocen el señorío del Señor. Dice el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, es decir, él ha visto mi configuración de humana, separada de la comunión con Dios, pero ahora me ha dignificado de ver mi condición humana y se ha acercado a mí con esto que me ha pasado. Dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, es decir, todas las generaciones me mirarán como la escogida, la mujer selecta para poder dar a luz al Mesías Redentor. Y sí, que una humana simple, con toda la configuración de un ser humano, como todos nosotros, como las mujeres que nos puedan estar viendo, fue selecta para que por ella fuese escogida para dar a luz a la verdad, que es Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ella lo entendió y por eso dijo, soy única. Y sí, como todos somos únicos en la creación, no somos hechos en serie, somos únicos en la inmensidad de lo que es la eternidad. Somos únicos. Por eso dice, todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. ¿Ven? Que reconoce que no hubo intermediación de un varón, sino que ahí para restauración total de la mujer, él la reconoce. Dios ya hizo una obra conmigo. Vio mi bajeza y ahora he hecho grandes cosas. Y sigue diciendo en el 50, versículo 50. Estamos en el capítulo 1 de San Lucas. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, a los incrédulos, a los que rechazan, a los que no reconocen
que la dignificación de la mujer, el reconocimiento se ha dado desde que el Mesías Redentor fue concebido. Deben saberlo, deben saberlo. Va más allá de cualquier circunstancia humanística o filosófica, de políticas sociales. Esto va más allá, esto trasciende. Aquí se está reconociendo. Dice, en la lectura continuamos, en el 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y nosotros también, gentiles, pero estamos dentro del pacto abrámico, así nos reconocemos. Y dice, para finalizar en Isaías, en el 56, y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa, cuando ya había tenido ya 3 meses de nacimiento, de embarazo. Así es que nosotros podemos ir concluyendo en este acontecimiento maravilloso de cómo es posible que hubiese un acontecimiento totalmente espiritual a nivel embrionario de Cristo Jesús y a nivel fetal de Juan el Bautista. Sí, así como con Samuel, que ya se ha considerado en este módulo, o se considera, de cómo puede ministrarse al espíritu de un bebé, aún dentro del vientre de su madre, porque el espíritu no está sujeto al reconocimiento espiritual, intelectual, al desarrollo cognitivo, o inclusive aún de la voluntad consciente, activa del individuo, sino que la supremacía del Creador va mucho más allá y puede intervenir legalmente porque es su creación, en el ser humano cuando ya tiene un espíritu, que es desde el desarrollo embrionario. Por cuanto Jesús fue hecho a imagen de carne y sangre, nosotros también. Esto nos marca la pauta de que nosotros, como padre y madre, llenos del Espíritu Santo, porque el que lo sigue haciendo es el Espíritu Santo, y si usted que está oyendo este mensaje quiere participar de lo mismo, usted debe de tener primero el encuentro personal con el Mesías Redentor, que es Cristo Jesús, confesándolo como su Señor, y que después usted le pida que lo llene del Espíritu Santo. Lo puede hacer y Él lo hace, y después vendrá este reconocimiento ya espiritual, y que usted con esa llenura, por igual como lo haya sido Juan el Bautista, por igual como lo haya sido Elizabeth, su madre, como lo haya sido María, y como lo hayan sido hechos después el día del Pentecostés todos los discípulos, los apóstoles, hasta el día de hoy. Señor lo sigue haciendo porque Él no cambia, Él es eterno, Él está siempre, pero debe aparecerse en la vida de cada uno de nosotros. Y lo hace por amor y misericordia, porque Dios es Dios de amor. En Él no hay un mensaje de distinción, ni de raza, ni de capacidad intelectual, ni de género social, de nada. Simplemente porque somos creación de Él. Así es como acontece esto, y nosotros vemos cómo a partir de este momento todo lo que se vaya sucediendo en lo sucesivo, perdón por la redundancia, vaya ocurriendo en otras generaciones, se va a ir dando. Y que nosotros el día de hoy podamos adquirir la capacidad de poder ministrar a los bebés antes de nacer inclusive, porque ya están ahí. Y hay citas que nos refieren y debe de haber un precedente antes de que esto ocurriera en la transición con Juan el Bautista, que es el profeta de la transición del antiguo pactos, los antiguos pactos al nuevo pacto, en una reconfiguración de los pactos antiguos a través de la redención en Cristo, de que debe haber precedentes anteriores a este hecho, ¿sí? Y es hermoso cómo se va a dar esto. Bien, bueno, entendiendo todo este proceso, nosotros podemos ya ir caminando más sobre
estos acontecimientos. Uh, es necesario que nosotros adquiramos esa habilidad y por eso es este entrenamiento, pero estamos comprendiendo todos los increíbles procesos que se van a dar en el ser humano. Uh, hay unos videos que les voy a enviar en el WhatsApp de lo que va a ocurrir en el momento mismo de la procreación. Ocurren cosas sensacionales que se han descubierto por medio de la ciencia. Ya saben que nos metemos mucho en eso y es bien interesante poderlo hacer. Ahí les voy a poner los links en el WhatsApp del grupo para que ustedes puedan disfrutar de estos descubrimientos maravillosos y que van a reforzar mucho de lo que hemos estado viendo en nuestros estudios. Bien, bueno, voy a dejar hasta acá esta grabación para poder hacer la edición y para poder que ustedes la puedan ver en su WhatsApp. Me dio mucho gusto de haber estado con ustedes y nos veremos el próximo miércoles, ya saben, a la misma hora y con esa misma disposición que siempre tienen todos ustedes. Me despido de ustedes, muy buenas noches, que descansen y bendiciones.